Jorge Dobón, qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias por venir, bienvenido. Gracias a ti. Nos vas a contar cosas súper interesantes. Eres de las personas que más pronto ha empezado en esto del emprendimiento. Tu carrera en el desarrollo de tus proyectos y sobre todo en Demium ha sido bastante disruptiva y bastante interesante. Y me apetece muchísimo que me cuentes tus vivencias, primero cómo se montó Demium, y tus vivencias y todo lo que has aprendido dentro de Demium, con la cantidad de proyectos con los que has trabajado, con la cantidad de emprendedores con los que has colaborado y con la cantidad de situaciones que seguro que te han pasado, y luego todo ese crecimiento que estáis teniendo de abrir en Madrid, de luego irse fuera de España y de todo lo que vas a hacer. Entonces, lo primero que me gustaría es que te presentes un poco, para quien a lo mejor no te conozca, quién es Jorge Dobón y de dónde vienes y cómo montas Demium. Bueno, yo soy Jorge Dobón, como tú dices, soy de Madrid. Llevo ya viviendo en Valencia desde hace 5 años y medio, o sea que ya me siento de la terreta porque esto es prácticamente mi más casa todavía. Me siento más casa Madrid Valencia que Madrid. Yo soy emprendedor desde los 20, tengo ahora 29 años, o sea que ya hace unos cuantos años que estoy montando empresas, pero no empecé dentro del mundo digital. A día de hoy soy el CEO de Demium y desde hace 5 años y medio soy el CEO y fundador de Demium Startups, que somos una incubadora de startup que ahora que hemos crecido, como tú dices, en distintas ciudades en España. Pero bueno, empecé emprendiendo a los 20 años en un proyecto que no era para nada del mundo digital y al final pues la vida me llevó a acabar montando una incubadora de startups. Y ese proyecto era un negocio en el que lo que tenías que hacer era vender. Sí, bueno... O sea, eras comercial. Era comercial. Empecé como comercial. De hecho, yo antes de incluso de emprender, yo empecé a estudiar en la universidad, como cualquiera de mis compañeros. Empecé a estudiar ADE y Comunicación Audiovisual en la carrera. Después de estudiar esto me empecé a trabajar a la vez como comercial, porque bueno, digamos que tenía turno de tarde, no iba a clase, empecé a suspender un montón de asignaturas y dije, tengo que cambiar algo, y lo mejor era ponerme a trabajar por las mañanas para luego poder ir a clase por las tardes, y empecé trabajando comercial, pues como tú, pateando la calle y vendiendo muchísimo y aprendiendo mucho más de lo que me enseñaba la carrera, ¿no? Entonces, de los 18 a los 20 trabajé como comercial en muchas empresas diferentes, puerta fría, vendiendo distintos productos y tal, y a los 20 años decidió dar el salto al otro lado, ¿no? Es decir, después de mucho tiempo teniendo ideas que les proponía a mis antiguos jefes de las empresas para las que trabajaba, que como me decían ellos no me pagaban para pensar sino para trabajar, frases terribles que se escuchan de verdad en los grandes corporates y todo esto, pues bueno, decido emprender un negocio, y el primer negocio que emprendí, que tenía mucho que ver con lo que había aprendido a hacer, que era saber vender, pues era una distribuidora de productos ibéricos, vinos, quesos, aceites, que se llama Placeres Ibéricos. Muy tecnológico y muy escalable todo, ¿no? Todo muy tecnológico, muy techie, muy startup, todo lo que... ¿Tú en ese momento eras consciente de que estabas emprendiendo? ¿Sabías lo que era una startup como tal? No tenía, mira, hay una historia muy chula que es respecto a si sabía que era una startup o que era todo eso, y es que, bueno, yo Placeres Ibéricos la tuve 2 años, la monté con mis 2 mejores amigos. El primer año nos fue muy bien y facturamos 100.000 euros, y el segundo año nos fue fatal y facturamos 35.000, entonces tuvimos que cerrar y me quedé con 20.000 euros de deuda personal, un drama en ese momento, 22 años, no sabía lo que hacer con mi vida y tal, seguí estudiando en la universidad pero no sabía qué hacer, y entonces conocí al que fue mi socio en la segunda empresa en la que fui socio, que se llamaba Sonar Ventures, y que era un venture builder o una incubadora de startups, ¿no? Y me acuerdo que unas primeras preguntas que me hizo cuando empezamos a hablar, un día nos encontramos en un evento, me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va Placeres Ibéricos? No, mira, pues lo estoy cerrando y tal. Me dijo, pues yo estoy montando una incubadora de startups, o una aceleradora de startups, no me acuerdo cómo me dijo. Y me dijo, ¿sabes lo que es una startup? Y yo, sí, claro. Yo me acuerdo que fui esa tarde a casa, busqué en la Wikipedia y startup, empecé a ver, empresa tecnológica en la Wikipedia, te lo juro, ¿verdad? Y me acuerdo perfectamente y dije, esto es una startup. Claro, yo lo había escuchado, pero no tenía ni idea. O sea, esto ya te digo, con 23 años, 22 años en ese momento. Que tampoco hace tanto, ¿eh? Que tampoco hace tanto, bueno, hace 7 ya. Que en 7 años para mí han pasado un montón de cosas, y de no saber lo que era una startup a haber montado unas cuantas, pues bueno, ha cambiado bastante la película. Sí. Pero bueno, como tú dices, primera empresa nada tecnológica, muy comercial, donde aprendí un montón de todo lo que no se tiene que hacer. Luego entré a trabajar primero como emprendedor dentro de este Venture Builder. En un proyecto, ¿no? En un proyecto, empecé a montar un primer proyecto. A los 2 meses de estar montando el proyecto, Álvaro, que era el CEO de Sonar Ventures, me invitó a sumarme dentro del equipo de Sonar. Me acabó haciendo socio, además, y bueno, él dirigía y yo era pues también la segunda persona ahí a cargo, y montamos unos cuantos proyectos. Aprendí un montón de startups, metodología, Lean. En ese momento
empecé a oír de la metodología Lean y de todo lo que era el producto mínimo viable y tal, y entonces después de un año casi allí, o 10 meses, pues bueno, me doy cuenta de que de nuevo estaba en el lado equivocado de donde me apetecía estar, quería volver a estar otra vez en el lado de ser CEO de mi propio proyecto, empezarlo desde cero. Dirigir tu vida, tu proyecto. Mi vida más a mi manera, Álvaro tenía su visión de lo que él quería hacer, y había una parte en la que a mí no me terminaba de llenar el proyecto de Sonar, y es que Sonar es un venture builder, y bueno, Demium, que es lo que luego monté, es una incubadora y nosotros somos minoritarios en el capital. Venture builder, para que nos escuches, es como una incubadora que se queda con la parte mayoritaria. Mayoritaria, correcto. Ellos proponen la idea, financian con recursos, con dinero, recursos, lo que necesite el proyecto desde el principio. La idea es de el que monta el venture builder, y por tanto el emprendedor tiene una parte minoritaria, y yo pues en ese momento decidí que quería montar un modelo en el que la parte mayoritaria fuese del emprendedor o del equipo emprendedor, y que Demium, o que en este caso la incubadora, tuviese una parte minoritaria. En ese momento no sabía el porqué, pero luego cobraría sentido que eso fuese así también en términos de nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces, en ese momento vengo a Valencia, decido montar Demium en Valencia, que durante los primeros 2 años, para los que me conocisteis entonces, se llamaba Momentum. ¿Y por qué Valencia? ¿Por qué Valencia? Qué buena pregunta. Pues lo primero por pasta. O sea, es decir, la primera razón que me trajo a Valencia es que yo venía de tener 20.000 euros de deuda personal que me había quedado al montar Placeres Ibéricos, que tenía que pagar y que por tanto tenía un crédito, una póliza que era una losa para mí. Entonces Madrid me era muy caro, me daba mucho miedo montar con los sueldos de Madrid, el coste de oficina en Madrid. Entonces hice un pequeñísimo plan de negocio de 10 números, porque soy muy malo con hacer modelos financieros y detalle y tal. Y entonces vi que el dinero, si levantábamos 30.000 euros en Valencia, nos duraban 6 meses y Madrid 3. Y dije, bueno, pues entre 3 y 6 me voy a Valencia, que me va a durar un poco más de dinero, el tiempo y tal. Y entonces esa fue la primera razón. La segunda es que hice un viaje aquí para conocer a algún business angel que nos pusiese esos 20.000, 30.000 primeros euros que necesitábamos, y conocí a un business angel, que fue Paco Jimeno, que fue el primero que invirtió en nosotros. Conocimos distintos players, o me puse a visitar a distintos players que había aquí en Valencia. Conocí Plug and Play, Business Booster, Lanzadera, que estaba empezando en ese momento, lo que ahora es Big Bang Angels, que antes se llamaba CV Ban, que era una red de business angels. Entonces vi que había un ecosistema muy bueno para las empresas que ya estaban creadas, pero que no había nadie ayudando a crearse los proyectos desde cero. Y así nació Demium. Es decir, nosotros que pretendíamos ser en aquel momento el proveedor de las aceleradoras o de los inversores de los proyectos, ¿no? Luego es verdad que cogimos un poco más de fuerza, un poco más de entidad, y ya nuestros proyectos no pasan por otras aceleradoras, sino que levantan rondas de inversión y continúan, pero es verdad que nuestro objetivo al principio era tan modesto como meter algún proyecto dentro de una aceleradora grande, ¿no? Recuerdo el primer Startup Weekend que organicé con Business Booster y Correcto. con Juan Ravidal, y veníais un poco a ver lo que estábamos haciendo, lo que hacían en otros Startup Weekend, otros hackatones, iWeekend. Sí, un poco el mercado, ¿no? El mercado, ¿no? Lo que se estaba organizando. Lo que estaba cociendo aquí, sí. Nosotros éramos nuevos en Valencia, queríamos conocer qué otros players había, qué eventos, aceleradoras, cuáles eran los players, ¿no? Y de hecho hay una cosa que teníamos muy clara, que es nosotros nos hemos enfocado siempre al emprendedor individual. De hecho, nuestra definición es que somos en inglés diríamos Pre-Team, Pre-Idea Accelerator, ¿no? Una incubadora, una aceleradora que se focaliza en el emprendedor individual antes de que haya un equipo y antes de que haya una idea de negocio. Entonces necesitamos algún tipo de recipiente o de evento o de fórmula donde poder aportar todos los recursos al emprendedor individual antes de arrancar nuestro programa de incubación, y por tanto, pues bueno, necesitamos un evento, ¿no? Entonces empezamos a ver distintas fórmulas. Yo fui a muchos Startup Weekend, muchos iWeekend, muchos hackathons en general, hackatones, en muchas partes de España distintas para aprender del modelo, y decidí pues lanzarnos a crear nuestro propio evento. De hecho, yo me acuerdo que aquel Startup Weekend que tú me hablas, yo creo que fue a principios de marzo del 2013. Sí, puede ser. 10-12 de marzo de 2013, por ahí. Y nosotros montamos nuestro primer All Startup, que es como se llama nuestro evento, como sabes, en abril, a mediados de abril, como el 15-20 de abril de 2013. Entonces, estábamos viendo fórmulas. Al final el All Startup, pues ahora 5 años después, lo hemos hecho 32 veces ya, o sea que hemos tenido más de 6.000 emprendedores inscritos, y la verdad es que ha sido ya bastante, o sea, es un evento que ha rodado bastantes veces. Dicen que la experiencia no es cosa de años, sino de veces, ¿no? Eso es. Coge mucha experiencia, pero lo he hecho muchas veces. Lo hemos hecho muchas veces, al final, no, da igual al final los años, pero ya lo hemos llegado a hacer muchas veces. Empezamos haciendo solo 2 el primer año, 3 el segundo, pero este año estamos camino de hacer 20, es decir, vamos a un ritmo bastante
bastante acelerado. Entonces, bueno, el modelo nuestro con el All Startup es, llegan emprendedores individuales a nuestro evento que no se conocen de nada, nosotros les entrevistamos, seleccionamos para que solo participen los 30 mejores. Los 30 mejores, que son los que más talento tienen, los que más talento emprendedor tienen y por tanto los que tienen las skills de estar más dispuestos a lanzarse desde cero a montar un proyecto. Entonces el viernes llegan solos sin conocerse de nada, los 30 personas se conocen en pocas horas, tienen perfiles de marketing, negocio, tecnología para crear equipos equilibrados, les proporcionamos ideas de negocio, vienen mentores, les damos formaciones y el domingo después del pitch pues elegimos a los mejores. Y de los 30 solemos elegir de media unos 10, 12 y de esos el lunes pues buscamos que se lancen a full a montar una empresa. Gente obviamente con ganas de emprender pero que sabe que si lo hace por su cuenta va a tener infinitamente más difícil que si lo hace en ese entorno. Correcto, claro. Es decir, al final nosotros el valor que aportamos a un emprendedor es que cuando tú emprendes solo por tu cuenta, sin una incubadora, sin que Demium te ayude, vas a estar 18 meses de media dedicado al proyecto antes de levantar una primera ronda de inversión. Es el tiempo que los emprendedores gastan, muchas veces lo gastan con un trabajo pero sin dedicar a full, y nosotros buscamos que el emprendedor dedique 6 meses a full y con eso hay una garantía de que acabas levantando una ronda de inversión. De hecho, el 100% de las empresas que han terminado nuestro programa de incubación, que han terminado los 6 meses y se han constituido como empresa, han levantado una primera ronda de inversión. Ahí ya depende del emprendedor, hay rondas de 50.000 y hay rondas de 500.000 euros, pero lo importante es que tienen una ronda con la que poder poner en marcha el proyecto. En todo este tiempo habéis visto infinidad de proyectos, infinidad de emprendedores, os habrá pasado de todo, habéis tenido momentos geniales, momentos súper críticos. Momentos muy duros. ¿Qué es lo más común de todo este proceso que hacéis? ¿Vale? Porque juntáis a los equipos, como estás comentando, buscáis vosotros ideas, ¿no? O sea, no son ideas que surgen en la... Es un poco, ahí te voy a matizar, porque es un mix, es decir, nosotros no buscamos emprendedores que vengan con una idea de negocio, lo que les decimos es que aparquemos las ideas de negocio, tanto ellos como nosotros, para una parte un poquito más avanzada del proceso, ¿vale? Y lo primero es montar el equipo bien, porque pensamos que con un buen equipo pueden rotar 1, 2, 3, 5 ideas hasta que encuentren la que les apasiona y la que realmente tiene un mercado suficiente y tiene más probabilidades de funcionar, que si creamos el proyecto en base a la idea, pero con un mal equipo, o te asocias con una persona que tiene la misma pasión o la misma idea que tú, pero con la que realmente no te vas a entender o no te vas a equilibrar bien en cuanto a roles, en cuanto a talento o perfiles complementarios, ¿no? Entonces, lo primero que montamos son buenos equipos. Eso nos suele llevar, aparte del fin de semana que te he contado, las siguientes 2, 3 semanas. Depende del caso, hay casos también que han tardado 1 mes y medio, 2 meses en montar un equipo, pero lo normal es que en 2, 3 semanas ya hay equipos definidos posteriores al evento. Y una vez están los equipos definidos, ya han empezado a recibir formación y todo, entonces empezamos a buscar cuál es la idea de negocio que montar. Y esa oportunidad de negocio, porque nosotros no hablamos de ideas, sino de oportunidades de negocio, la basamos siempre en un modelo que está funcionando en otro país. Entonces, como nosotros hemos tenido más tiempo, llevamos más tiempo haciendo esto, el primer scouting de ideas, el primer análisis de oportunidades de negocio se lo ofrecemos nosotros al emprendedor, es decir, le proporcionamos un listado primero de 10 oportunidades de negocio, luego de 100 oportunidades de negocio y luego, si no, le damos una base con más de 500 empresas que están funcionando en otros mercados y que podríamos ver que funcionasen aquí. Pero es muy habitual que el emprendedor, como es muy exigente, y nosotros buscamos realmente a gente totalmente emprendedora que va a estar sin cobrar, dedicado no full time sino full life a su empresa, y que por tanto es un true entrepreneur, pues lo que ese emprendedor exigente lo que va a hacer es querer buscar él su propia idea de negocio, ¿no? Su propia oportunidad de negocio. Y ahí sí que liberáis que eso pueda... Y entonces liberamos que él busque lo que quiera, pero siempre con una base que es, intentamos, desde España al menos, que estamos en un mercado que en el mundo a nivel de tecnología estamos a la cola, o sea, es decir, no estamos entre los países punteros ni de lejos, no estamos en los primeros 25 países en innovación tecnológica en el mundo. Por tanto, lo que buscamos es que siempre haya una tendencia contrastada internacionalmente, haya un modelo que ya esté funcionando en otro país, que nos inspire y que por tanto reduzca mucho el riesgo, la incertidumbre que tiene arrancar un proyecto. Ya es suficientemente duro arrancar un proyecto desde cero, arrancarlo en España, como para que encima la oportunidad de negocio sea algo nuevo que se le ha ocurrido al emprendedor y que a lo mejor no está contrastado con una tendencia. ¿Tú crees que hoy en día se puede emprender sin estar en estos circuitos? Es decir, ¿tú crees que hoy en día una persona, junto con su prima, la de Burgos, y con su hermano y con su colega, detecta una oportunidad o cree que detecta una oportunidad de negocio, una necesidad, un problema a resolver y cree que tiene una posible solución y se pone por su cuenta en un garaje, puede llegar a sacar esto adelante sin todo este circuito, sin todo este show business, ¿no? Ahora hablamos del show business, pero show business, por lo menos yo lo que veo, todo lo que estás contando es un apoyo brutal. Sí, pero ¿vale? la respuesta sin todo es clara, apoyo, la respuesta es sí. Es decir, absolutamente sí. Es decir, de hecho,
constantemente, yo soy emprendedor, por tanto no me siento distinto de el emprendedor que se acerca a Demium, que será mi socio y que en terminología de cualquier otro sector más tradicional diríamos que es casi como mi cliente, ¿no? Porque es al que tengo que satisfacer, darle recursos, formarle, ayudarle para que esté dispuesto a darme un pedazo de la empresa que monte, ¿no? Una participación en su empresa. Entonces yo tengo que ponerme en su lugar, empatizar. En mi caso concreto, como soy emprendedor, puedo entender cómo me sentiría yo si estuviese en su lugar, si realmente emprendería dentro de una incubadora, dentro de Demium en concreto o no. Entonces yo pienso que Demium es un apoyo brutal, pienso que cualquier incubadora es un apoyo muy bueno, pero no es la única opción. Hay una frase muy interesante de Caviedes que hace un poco referencia a esto, que él dice: yo quiero invertir en emprendedores que no necesiten mi dinero, ¿no? Porque pues a mí pasa lo mismo, yo quiero participar o incubar a emprendedores que no necesiten a Demium, ¿no? Pero yo creo que en realidad es emprendedores que creen que no necesitan a Demium, pero yo creo que hasta ese emprendedor que no es un emprendedor novel, que ya ha montado varias empresas, que incluso le han ido bien, que sabe montar equipos, liderar, tiene todo el conocimiento, creo que hasta ese emprendedor le ayudamos mucho, ¿no? Y muchas veces es casi mi obsesión o la obsesión de mi equipo buscar a los mejores emprendedores que ya han pasado por otros procesos, por otros programas de aceleración o que ya han montado otras startups para demostrarles que les podemos aportar mucho valor, porque yo creo que al final, si quieres crear una empresa realmente grande, tener buenos socios es importante y Demium es un buen socio. Hemos demostrado que aportamos bastante valor al emprendedor en toda la vida de la compañía, ¿no? Dentro de esto, lo que estáis definiendo es un proceso que garantice el éxito del desarrollo de una empresa. Correcto. Yo de hecho te diría, suena un poco frío decirlo, ¿no? pero es nuestro business, ¿no? Hemos industrializado el proceso de creación de empresas. ¿Y tú no crees que eso ha podido generar también una especie de visión de esto es un show? Esto es un show, sí. Esto es show business, ¿no? Estamos jugando a hacer cosas. Estamos jugando a hacer empresas. Sí. Pues hay una parte que es así, es decir, es mi business, ¿no? Yo me considero una persona que para mí la moralidad de lo que haces es muy importante, ¿no? De los proyectos que haces, de a qué dedicas tu tiempo, si ayudas al mundo a hacer un lugar mejor o lo haces un lugar peor cuando te marches, ¿no? Entonces, para mí esa parte es importante a la hora de montar cualquier proyecto. De hecho, en Demium hemos montado más de 100 equipos desde cero. De los 100 equipos hemos constituido ya más de 40 empresas, 45 empresas creo que era el número de empresas que hemos constituido a día de hoy. ¿Y de las 40 cuáles están en activo con un potencial de crecimiento importante? De las 45 tenemos 35, 36 en activos. O sea, a nivel de tasas de conversión son bastante exitosos. Le hemos dado la vuelta al mercado. O sea, cuando nosotros llegamos, la oportunidad de negocio que me encontré es que solo el 10% de las startups en los primeros 3 años sobrevivían, es decir, había un 90%. Y de las empresas de cualquier modelo, porque antes de hablar del mundo startup ya se hablaba que el 90% de las empresas fracasan. En un sector tan tradicional yo creo que no llega al 90%, yo creo que el 90% es muy extremo, porque si al final tú montas un bar, no funcionan 1 de cada 10 bares. O sea, de cada 10 bares, 1 se convierte en una estrella y hay 6 que son autoempleos y hay 3 que se cierran. Pero como el autoempleo es algo muy sufrido, que se queda ahí durante muchos años y la gente no se plantea cerrarlo, pues funciona. Pero en una startup no puedes hacer un autoempleo. O sea, es binario. O sea, o creas un negocio que se convierte en líder o en cuasi líder de un mercado, o mejor desmantelas. O mejor lo desmantelas porque te va a causar unos dolores de cabeza inmensos, ¿no? Entonces, ¿Y no nos hemos vuelto muy extremistas? A ver, yo tengo siempre la duda existencial de cuál debe ser el objetivo de montar una startup. Sí. Monto el objetivo de montar una startup porque tengo algo que creo que puede mejorar el mundo y lo que yo puedo dejar voy a conectar. Sí. O creo esto para que, como tú dices, sea binario y vaya al 1, entonces creo algo enorme que vendo, me forro y me retiro o monto otra cosa. O sea, ¿cuál debería ser el objetivo? Porque cuando alguien monta un negocio, en el modelo más tradicional, monta la empresa en la que quiere trabajar para vivir y obviamente hacerla grande, generar empleo, pero este modelo binario de o lo peto o cierro, o el exit y lo vendo. Claro, entonces creo que genera muchas veces situaciones en los mercados que a veces a la gente creo que la confunde, ¿no? Déjame ahí que te responde, lo voy a conectar con lo anterior, ¿no? Con el show business, es decir, porque creo que son las dos partes de la misma pregunta, ¿no? Entonces, pienso que el sector se ha construido con show business, es muy difícil. Yo huyo bastante, de hecho, Demium durante los primeros 5 años no hizo ningún Demo Day, Investor Day, no nos gustaba. O sea, de hecho, yo iba a los Investor Day, Demo Day del resto de aceleradoras y de players, pero no hacíamos los nuestros, no me gustaba nada. No me gusta el show business, o siempre he huido mucho. Yo además tengo una historia personal. Los Investor Day, para quien no lo sepa, son las presentaciones de la empresa. Correcto. Que se hacen de cara a los inversores para ver si consigo. Ha habido hasta programas de televisión que se han dedicado
Es verdad, sí, además hubo un programa de televisión bastante conocido que hacía justamente esto. Esa es la parte show de la que... Esa es la parte show, ¿no? La parte del espectáculo, de los pitch, de las grandes presentaciones, del pitch antes incluso que el negocio. Yo siempre he oído mucho de esto, a mí no me ha gustado, yo además tengo una historia personal con mi primera empresa, con Placeres Ibéricos, que os contaba antes, que es que el Placeres Ibéricos, en los 2 años que duró, yo era muy joven y como era un emprendedor muy joven, eso para los medios de comunicación es carnaza y les encanta. Entonces me llevaban a todos los medios de comunicación, nos sacaban en todas, emprendedor joven de España, tal, factura 100.000 euros el primer año y tuve un montón de repercusión, pero sin embargo el negocio fue muy mal y perdí 20.000 euros, o sea, me quedé con una deuda de 20.000 euros personal. Entonces, para mí fue tan duro ese aprendizaje o esa hostia que me metí que salir en los medios de comunicación me daba miedo, porque decía, claro, salir en los medios de comunicación con un negocio que luego no funciona es dar muchas explicaciones al resto de gente y aparte una deuda personal, ¿no? Entonces, cuando monté Demium, yo decidí, como CEO lo podía decir, que no quería que saliésemos en ningún tipo de medio de comunicación, que no quería hacer marketing, que no quería que se nos conociese, que quería que construyésemos de una manera totalmente under the radar, ¿no? Bajo radar, en nuestro modelo. Y entonces, hasta el punto de que yo he tenido CMO, o sea, director de marketing por primera vez hace 1 año y 3 meses. Es decir, hasta hace 1 año y 3 meses no había tenido director de marketing, 4 años y medio sin director de marketing en la empresa porque no quería que se nos conociese, no quería que saliésemos en ningún medio, para mí era casi un estigma. Entonces, el show business para mí tampoco me gustaba. Creo que eso nos ha permitido llegar hasta aquí 5 años después. Hay muchas aceleradoras que, por desgracia, y aceleradoras que han sido muy amigas y con las que tenemos muchas empresas en común, que no han podido continuar acelerando proyectos o que han tenido que cerrar un ciclo después de 4, 5, 6 años. En nuestro caso seguimos incubando startups desde cero y pretendemos hacerlo de manera mucho más grande en los próximos 5, 10, 25 años y creo que en parte también es por habernos alejado un poquito del show business. Aún así, el show business es necesario para este negocio, ¿no? O por lo menos la financiación, la inversión es necesaria. Tú me decías, ¿es necesario hacerlo de una manera tan binaria? ¿No? O sea, es decir, los negocios más tradicionales o crear una empresa siempre ha estado en un punto, en una escala de grises, en la que hay gente que creaba empresas con las que ganaba 20.000 euros al año, y hay gente que ha montado empresas para ganar 1.000 millones de euros al año, pero que hay muchas opciones, ¿no? Y parece que con las startups o eres el de cero y las chapas, ¿no? O fracasas, o eres el que triunfas y entonces la tienes que vender por varios millones de euros, pero no puede ser un negocio intermedio. Y yo pienso que es intrínseco a la innovación, a la disrupción, este carácter de estas compañías, porque este tipo de compañías desarrollan una serie de ventajas competitivas muy fuertes gracias a las economías de escala, o sea, gracias a convertirse en el líder de un mercado, a tener una cuota dominante en un mercado. Hay que desarrollar mucha innovación y mucha tecnología, y eso se desarrolla con pasta. No significa que no pueda haber un 10, un 20, un 30% de las empresas que sean más, que no necesiten capital riesgo, que sean más bootstrap, ¿no? Que dicen que se autofinancian o que los emprendedores buscan fórmulas de financiación alternativas con sus clientes poco a poco. Creo que existe esa opción, pero creo que la opción que tiene sentido, que mejor encaja con este tipo de negocios, es la del capital riesgo, la de relevantar rondas de inversión. Y nuestro negocio, y no me da ningún tipo de pudor decirlo, está en crear muchas empresas, en esa industrialización del proceso de creación de empresas, en levantar mucho capital de las empresas que montamos y en acabar vendiéndolas. Y ese es el business de una incubadora, una aceleradora, y nosotros estamos contentos con hacerlo así. Y se crea valor de esa manera. Ese business lo entiendo, me parece genial. Y el business del emprendedor, o sea, mi duda realmente va, como te decía, el emprendedor que monta el proyecto porque le apasiona eso que está haciendo y sabe que con eso puede cambiar el mundo, o el emprendedor que dice, por aquí puedo crear algo que se haga enorme, que lo vende, que me forre y que me dedique a otra cosa. ¿Cuál es realmente el foco en el que habría que... ¿Pueden vivir una sin la otra? Yo creo que no pueden vivir una sin la otra. Yo creo que el emprendedor que no tiene pasión y que solo piensa en la pasta está condenado a fracasar. El emprendedor que solo siente pasión y no piensa en la pasta, para mí, bajo mi punto de vista, es una opinión, está condenado a fracasar. Es decir, creo que una sin la otra no tiene sentido y creo que no hay ninguna, bajo mi punto de vista, que esté antes. Es decir, creo que tienes que sentirte absolutamente apasionado y creo que tienes que tener el objetivo de ganar mucha pasta. Mucha, lo que para ti sea mucha. Para alguien mucha pueden ser 400.000 euros y para alguien mucha pueden acabar siendo 500 millones de euros. Por tanto, cada uno va a tener su nivel de ambición, el que decida poner, y eso, sacrificio y las otras consecuencias que va a tener ponerse metas más altas, ¿no? Pero en este caso creo que es necesario un componente financiero o aspiracionalmente de otro nivel de vida o a poder hacer otras cosas gracias a lo que vas a ganar, pero creo que es importante sentirte todos los días apasionado por lo que haces. Nuestra visión es que tú puedes apasionarte por algo
sin que sea la mayor pasión de tu vida antes de empezar ese negocio, siempre y cuando descubras que la oportunidad es realmente grande, que puedes hacer algo que cambie el mundo para mejor, que realmente notas que has detectado oportunidades o ángulos que no han detectado el resto de players. Tú planteas que enamorarte del proceso para luego enamorarte del proyecto. Tal cual, o sea, es decir, la clave es empezar enamorándote del proceso de crear una empresa. Yo creo que es lo que garantiza más el éxito a un emprendedor, en lugar de enamorarte de la idea. Porque yo creo que hay mucho emprendedor que está enamorado de la idea, o que está enamorado, dicen, de su solución que van a llevar al mercado, ¿no? Y dicen, no tienes que enamorarte de la solución, sino del problema. Entonces, si tú encuentras un problema que es lo suficientemente grande y te enamoras del proceso de buscar soluciones para ese problema de manera sistemática y las lanzas al mercado y la propia ejecución es lo que más te apasiona y te motiva, creo que tienes más probabilidades de acabar haciendo funcionar el modelo. Y entonces ya no te marcas como éxito solo la meta de llegar al final, sino que ya tu éxito es la felicidad de estar viviendo ese proceso constantemente de llevar tu empresa a buen puerto, ¿no? Entonces, tú me dices, si te pones en el lugar del emprendedor, oye, ¿qué riesgo asume este modelo del show business, por un lado, o este modelo enfocado a que tienes que levantar capital y por tanto más binario, por otro, ¿en qué lugar deja el emprendedor? No en qué lugar deja la aceleradora, sino al emprendedor, me preguntabas. Yo creo que el emprendedor, el que realmente es emprendedor, tiene que asumir que en este sector el riesgo es inherente, es intrínseco, no lo va a poder reducir más de lo que te puede ayudar a reducir una aceleradora, más de lo que te dándote puede ayudar, unos procesos, dándote una metodología. Más de lo que lo puedes reducir si tienes una buena oportunidad de negocio, que también es verdad que una incubadora te puede ayudar a encontrar una buena, o más de lo que lo puedes reducir teniendo un buen equipo o acceso a capital, que son como las 3-4 cosas importantes que necesitas. Entonces, para mí, lo que yo creo que un emprendedor tiene que asumir es que si fracasa, no está en el punto de salida otra vez. Es decir, no vuelve, como en el parchís, come la ficha, vuelves a casa y espera que te salga un 5 otra vez. No, tienes un bagaje acumulado que te permite... Claro. Es decir, el resto de fondos están más cerca de invertirte lo que estaba en la primera vez. O sea, hacerte un inversor, o sea, un emprendedor profesional, ¿no? Es que yo creo que eso profesionalizar el proceso de emprendimiento. Yo creo que esa segunda definición me ha gustado bien. Me ha gustado más. Es decir, lo digo porque hacerte un emprendedor profesional tiene una connotación negativa que todos hemos oído. Profesionalizar el proceso el startupero profesional. O sea, sabes que tú has oído esa expresión seguro un montón de veces. Este tío es startupero profesional. Serial entrepreneur. Serial entrepreneur, pero despectivamente, ¿no? Ha montado 4 startups y parece que vive de aceleradora en aceleradora, de proyecto en proyecto. Eso es lo siguiente que te iba a preguntar. Quiero saber tu punto de vista de esa otra parte dentro del business o del show y cómo se hacen las valoraciones de las startups y cuánto de humo hay en la valoración de una startup. O sea, un emprendedor que monta un proyecto, que enamora a inversores, que tiene aquí como mucho, pero que realmente todavía no ha demostrado a nivel de mercado que esto pueda ser, y por la razón que sea, que muchas veces no termino de comprenderlas, tienen valoraciones increíblemente grandes y se creen que son millonarios. Yo creo que ahí has dado con una parte importante. Cerrando lo anterior, creo que es importante que el emprendedor que entienda que como emprender es su profesión, tiene que profesionalizar ese proceso de crear empresas y por tanto, hasta que alcance el éxito con mucho riesgo, cada vez va a estar más cerca, aunque fracase un par de veces por el camino. Y en la pregunta que me hacías ahora mismo... El tema de las valoraciones. De las valoraciones de las startups. Entonces, en términos de valoraciones, yo creo que lo que no tenemos que confundir desde el mercado, ¿no? Desde la perspectiva de los que estamos fuera observando, es que la valoración de una startup, no lo tiene que confundir ni la gente de fuera ni el propio emprendedor, ¿no? Pero que la valoración de una startup es casi como una forma de hablar con el inversor, una forma de relacionar, de recibir el dinero del inversor, pero no es lo mismo la valoración de entrada de dinero o la valoración para que te pongan dinero dentro de tu compañía que la valoración para que se venda esa compañía. Entonces, el emprendedor que recibe 100.000 euros en su compañía y la ha valorado en 1 millón de euros y ha dado un 10% de capital al inversor, un 10% de las acciones las ha dado el inversor y él tiene el otro 90%, si imaginemos que es un único emprendedor, ese emprendedor no tiene 900.000 euros en la cuenta bancaria, nada más lejos de la realidad. Lo que tiene es 100.000 euros en la cuenta de su empresa, eso sí que es verdad, y de esa empresa él tiene 100.000, de esa empresa él, tiene el 90%, pero esos 100.000 euros los tiene que utilizar para una misión que es hacer crecer la empresa. Y ese 90% conllevará al emprendedor una serie de cláusulas o de condiciones de permanencia de la empresa bastante fuertes, porque lógicamente el inversor no es tonto y no le acepta que eso vale 1 millón de euros facturando 3.000 euros o 5.000 o 20.000 euros al mes, o cero, o sin producto todavía en el mercado simplemente con un PowerPoint. El inversor no es tonto. El inversor lo que está diciendo es, ok, yo acepto que no te voy a quitar la mayoría de tu empresa y por tanto tenemos que fijar una valoración
que haga que yo me quede un porcentaje minoritario como inversor del pastel y tú te quedes todavía la mayoría, porque va a haber muchas más rondas que garantizan que esto llegue a convertirse en una empresa líder dentro del mercado. Si yo te meto 100.000 y me quedo el 40% de la empresa o el 70% de la empresa, como inversor es pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando necesites una siguiente ronda de inversión no te van a invertir, o tú seguramente estés tan desmotivado después de 2 o 3 rondas que te vayas, porque por un 5 o 10% de la empresa a lo mejor no te compensa quedarte 3 años después de empezar. Entonces es importante reconocer la mayoría del capital al emprendedor durante el mayor tiempo posible. Entonces, tú fijas una valoración que puede ser de medio millón, 1 millón, 2 millones, o en rondas posteriores 3, 5, 10 o hasta 25 millones de euros, pero no es lo que vale la empresa para venderse mañana, es lo que vale para recibir el dinero. Entonces, hay fórmulas de valoración, como digo, hay una parte que tiene que ver con, hay una fórmula muy sencilla que es en ninguna ronda se suele dar menos del 10%, ni se suele dar más del 25 o 30% del capital, lo normal es dar alrededor de un 20% en cada ronda. Cada startup puede hacer 3, 4, 5, 6 rondas, en Estados Unidos hay alguna que hace incluso más rondas, entonces en cada ronda das entre el 10 y el 25% del capital. Si estás preparado para gestionar 100.000 euros, pues haces los cálculos y tu valoración pues estará entre los 400.000 y el millón de euros. Y eso es un estándar de valoración del mercado. Y hay una segunda fórmula que es usar comparables para ver cómo valoran otras startups y te va a llevar a la misma fórmula. La mayor parte de las startups se valoran en primeras rondas entre 400 y 1 millón de euros. Por lo cual hemos mecanizado ese proceso. Hemos industrializado esa parte. O sea, no es una valoración real del valor de una empresa. No es la valoración real del valor de una empresa, es simplemente una nomenclatura, digamos, una forma de relacionarte para dar un número de acciones concretas. Pero como digo, ya el inversor, aunque tiene menos acciones o le ha puesto un valor, en el pacto de socios, es decir, en las cláusulas que luego rigen lo que se llama la política de las empresas, la toma de decisiones, el inversor normalmente tiene un mayor control que el emprendedor para asegurarse que no se hagan locuras con el dinero. Entonces, tienes los comparables, tienes, como digo, estas valoraciones con ciertas horquillas de dilución entre el 10 y el 25%. Luego tienes una tercera fórmula, que es que el propio inversor valora cuánto espera ganar o por cuánto espera multiplicar por al menos 10 veces el dinero que meto. Entonces veo por cuánto se va a vender esto dentro de X años, lo traigo al valor presente y veo que tiene sentido pagarte 1 millón de valoración. Porque estas empresas, si crecen muy rápido. Hoy no vale realmente 1 millón, porque no lo vale, pero el día de mañana sí va a valer 10, muy probablemente. Pero dentro de este proceso siempre hay otra cosa que me ronda así como duda y que creo que a mucha gente le pasa, no tanto en la primera ronda de inversión, sino en las posteriores. Cuando empezamos a crecer en este modelo de negocio y empezamos a tener alcance a más inversores que empiecen a interesarse por el proyecto, que la idea parece que tal, y empiezas a crecer en rondas de inversión que empiezan a engordar la valoración de la empresa, ¿tú crees que es positivo, porque lo he visto muchas veces, que durante ese proceso de diferentes rondas la empresa pivote, o tenía que haber pivotado antes de que empezaran estas primeras rondas? Yo creo que nosotros intentamos educar desde Demium, intentamos educar al emprendedor a que pivote lo máximo antes de levantar el capital del inversor, o con el primer capital, los primeros 50 a 100.000 euros, no con grandes rondas, pero por una sencilla razón, porque le va a salir muy caro pivotar, es decir, y cada pivote al principio te cuesta entre 0 y 25.000 o entre 0 y 50.000 euros, depende del pivote. Y a lo mejor con una ronda de 100.000 te puedes permitir hacer 1, 2 pivotes y por ahí van las cosas. Si ya estás en una ronda de 1 millón de euros y tienes que pivotar, el pivote te va a costar medio kilo por el número de trabajadores que tienes, por mover una estructura un poco más pesada. ¿Pero eso sería pivotar o sería asumir la he cagado, tengo que empezar de cero pero con más dinero y porque tengo más mochila? Es que depende, porque puede llegar a ser pivotar. Es decir, he visto casos concretos de negocios que están muy posicionados en el mercado y que tienen un posicionamiento en un mercado pero que no están haciendo dinero y que por tanto, aunque ya han levantado mucho dinero, el mercado existe, no lo han entrado por la manera adecuada, no se habían dado cuenta hasta ese momento por dónde había que entrar. Tengo una estructura de 30 personas, tengo que pivotar. ¿Chapo o pivoto? Pues yo digo, bueno, es que si todavía sigue habiendo un mercado, lo tienes claro y crees que el pivote puede funcionar, yo me la jugaría a seguir pivotando. Pero es verdad que deberías intentar pivotar desde el principio de una manera mucho más barata. Yo creo que hay mucho emprendedor, que es lo que te digo, nosotros intentamos hacerles eficientes o conscientes de lo caro que les va a salir levantar capital, porque es muy caro diluirte, es muy caro, te va a salir muy caro el día de mañana. Si de verdad estás convencido de que tu empresa se va a vender por más de 100 millones de euros, en cada ronda dar un 10, un 15, un 20%, estás dejándote mucha pasta por el camino. ¿Realmente necesitas esa ronda? Porque si esa ronda necesitas simplemente para demostrarle al lado que tu ego es más grande, pues a lo mejor no te interesa levantar esa ronda, porque va a ser muy ineficiente en términos monetarios. Hablando del ego, ¿crees que hace mucho daño el ego del emprendedor
cuando a veces choca con el ego del inversor, cuando a veces choca con el ego de los equipos? ¿Qué pasa con el ego en el desarrollo de los...? Yo creo que el ego hace muchísimo daño al emprendedor en general. De hecho, pienso que su mayor enemigo, el mayor enemigo de un emprendedor es él mismo, primero por su incapacidad a veces de asumir el riesgo que significa al principio, por la falta de confianza en uno mismo, de yo voy a ser capaz de hacer esto parece superhéroes, es demasiado complejo. Esa aspiración que generas hacia un emprendedor de mucho éxito te hace pensar que está muy alejado de ti, entonces al principio tienes esos miedos y luego pasa todo lo contrario, ¿no? El emprendedor se crece, levanta una ronda, le dicen que la empresa vale 3 millones de euros. Se viene arriba. Le dicen que puede levantar 500.000 y persigue la pasta como si fuese un loco. Y siente que eso le hace crecer el ego, publica una nota de prensa que levanta $500.000, contrata a un montón de gente, ponerse a dirigir, hay un riesgo brutal y de hecho quizás una de las cosas que hemos aprendido a jugar mejor en Demium o en la que más me he formado yo es en hacer digamos, del contrarian con el CEO, ¿no? En los consejos de administración, un poco pelear o hacerle de pared contra él para que vea la realidad por el otro lado. Yo suelo ser bastante exigente, muy cercano, o solemos ser, mi equipo, muy cercano con los emprendedores siempre y con los CEOs en concreto, que es con quien más trabajo yo, pero siendo muy cercano intento ser muy duro con ellos para que tengan la realidad muy presente siempre, porque pienso que le viene mejor. O sea, el emprendedor mejor es el que dice, no, conmigo no me digas las cosas que quiero escuchar, dime las que no quiero escuchar y no me digas lo que estoy haciendo bien, dime lo que todavía no estoy haciendo. Y para prever eso, ¿conoces, me imagino, el caso de GoPro, cuando el CEO, sí, cuando contó que su propio ego le había impedido ver cómo su empresa se estaba yendo al garete, ¿no? Sí, y encima, el caso de GoPro, si no me equivoco, también lo he leído muy por encima, pero el nivel de sueldos que tenían en la cúpula era altísimo. Sí, un poco en general todo, ¿no? Lo que estabas diciendo. Tengo una valoración muy alta, tengo un posicionamiento de mercado importante muy alto, y soy el rey del mambo y aquí a gastar a tutiplén, ¿no? Cuando en realidad tienes que ver cómo de rentable es tu negocio y cómo de líder realmente es tu modelo hoy y cómo lo va a ser en los próximos años, como para poder merecerte un sueldo mayor o una serie de privilegios, los que sean, ¿no? Entonces, yo creo que eso al emprendedor le pasa mucho. El caso de GoPro es el caso de la estrella, que encima ha tenido la cura humildad de reconocer públicamente lo que le pasó. Creo que eso a todos los emprendedores nos sirve muchísimo. Pienso que a pequeña escala pasa exactamente igual y nos cansamos de verlo constantemente y es como uno de los grandes síntomas de muerte empresarial, que el emprendedor que se le sube demasiado el ego y eso hace que se aleje mucho de sus founders, eso hace que se aleje mucho de sus inversores, eso hace que todo lo vea con una prepotencia que es muy peligrosa. Lógicamente, de entre las 10 empresas que nosotros hemos tenido que cerrar, hay unos cuantos casos de esto. De entre las empresas que tenemos en portfolio, las 35 que tenemos en portfolio, los 41 proyectos que tenemos ahora mismo en nuestros programas de incubación, entre esas 76 empresas hay muchos emprendedores que constantemente les prevenimos de esto, porque es ya digo, es algo que es casi inherente, no lo puedes evitar. Soy el primero que me ha pasado muchas veces y intento protegerme, es el mayor miedo que tengo. Es decir, que como un día alguien me diga, joder, es que te has subido a la parra, es que no eres el mismo, es que estás flipado, a mí me acojona eso, yo te lo digo, ¿verdad? En este proceso de industrialización y con todo lo que estamos contando de la capacidad que tiene que tener el emprendedor de encontrar ese posicionamiento en el mercado, las ideas, ¿no te da la sensación de que a veces la clave que hace que todo cambie, a veces para bien y otras veces para mal, está relacionada más con un poquito de intuición y a veces la decisión esta que parece absurda, pero que de repente es porque es que he olido que por aquí... Sí, no, esto es como lo que decía Einstein, creo que era lo de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? O sea, es decir, que no es suerte realmente, es decir, que si tú tienes yo es que vuelvo mucho a la industrialización y a los procesos. Pero esto no se puede industrializar. Sí, si tú tienes un proceso de disciplina, si tú tienes un proceso de trabajo muy disciplinado, y llevas 5 años y medio o llevas 3 años con tu startup y repites procesos de aprendizaje y de mejora constante y de exigencia muy fuerte con el equipo y de mejora, cada vez fichar mejor gente, pues levantar más capital, crecer más en ventas, crecer más en todo, es muy difícil que un día no te surja por el camino la idea disruptiva que cambie y te convierta en el líder de un modelo, porque seguramente Amazon, que es un modelo brutal, con una facturación pues, que debe estar ya cercana a los 200.000 millones de euros, como no factura ninguna empresa en la historia de la humanidad, una de las grandes, o sea, tiene un modelo de márgenes muy pequeños y una de las grandes inspiraciones que debe tener un día es decidir montar AWS, ¿no? Amazon Web Service, toda la parte de servidores, que es un negocio que les genera más de 10.000 millones de euros de EBITDA, si no me equivoco, no sé si son 10, 12.000, 15.000 millones de EBITDA, claro, que eso hace que la empresa sea muy rentable y que sostenga el resto de
puedes perder dinero en la parte de e-commerce, pero lo ganas en la parte de tecnología. En la parte de e-commerce sí tienes eso. Entonces dices, joder, qué suerte tuvo Amazon, pongo el gran ejemplo, ¿no? Que se le ocurrió, se inspiraron en montar este modelo de negocio. No hablo tanto de la suerte, obviamente Sí. yo no creo que la suerte exista, creo en esto que estás contando y en este proceso de estar pendiente, de buscar, pero hablo más de cómo se encuentra ese punto de olfato. Esto es lo que creo que no es inherente a un proceso, porque ese olfato muchas veces creo que es... ¿Pero te refieres porque crees que es innato o porque crees que es algo que no lo puedes predecir? O sea, no te sabía poner ningún ejemplo, pero yo Sí. que he visto, me gusta mucho leer historias de empresas, historias Sí. de emprendedores, y muchas veces creo que coincide, o he detectado que coincide, que ese punto de inflexión, ese cambio, ese punto de inflexión, se da en un momento en el que circunstancialmente dices, hostia, ¿y si tiro por ahí? Y muchas veces incluso en contra de lo que cualquiera que está alrededor pueda pensar que eso va a funcionar, hostia, resulta que funciona, ¿no? Y dices, si no hubiera tomado esa decisión, Sí, hay un caso, mi empresa no existiría, ¿no? Hay un caso muy chulo que nos ha pasado a nosotros, muy bonito, y que además sí, me encantaría que el emprendedor viniese aquí a contarlo porque Yo es muy encantado, brutal. claro. Es valenciano, son los founders de una startup participada por Delmium que se llama VoiceMod. VoiceMod es una empresa que la montaron 3 hermanos hace 4 años aproximadamente, que se dedica a crear una tecnología de modulación de la voz en tiempo real. Es decir, básicamente esa tecnología ellos la han aplicado a diferentes aplicaciones móviles que ellos han creado. Por ejemplo, una aplicación que sirve para llamar con la voz cambiada pues, a un amigo a hacer una broma, con la voz de Darth Vader, de un pitufo, de lo que quieras, le puedes meter un efecto de audio, ¿no? Entonces, crearon esta tecnología, tuvieron un montón de descargas, tuvieron en total casi 4 millones de descargas, crecieron una barbaridad. Y sin embargo, ahora que todo va muy bien, puedo decir que durante un montón de tiempo los ingresos eran súper pequeños, es decir, 1.000, 2.000 euros al mes. O sea, esto no tiraba con un montón de usuarios, pero no había recurrencia en el uso y por tanto no había recurrencia en el pago. Tú lo usabas una vez, te partías de risa, tu amiga se lo usaba con otro, pero ya no lo volvías a usar. La aplicación la podías tener o la podías borrar, pero no lo usabas más veces, ¿no? Entonces, en diciembre del año pasado, la empresa estaba en una situación crítica. Hoy ya digo que lo puedo decir, pero es que ya vamos a presentar preconcurso a acreedores y la empresa iba, o sea, todos los socios les dimos las gracias a los emprendedores porque son unos currantes, te digo, disciplina, proceso y entrega al máximo, y con el preconcurso asumimos que cerraba la empresa. Y ellos tuvieron otra idea más de las 30 que habían tenido para intentar monetizar su modelo. No es que fuese la primera, es que era la 30ª idea que a mí me contaron estos tíos y nos la contaron a todos y solamente un inversor les puso un ticket para que lo terminasen de montar y les daba dinero para mes y medio o 2 meses, y entonces desarrollaron esa nueva funcionalidad, y la funcionalidad era aplicar la misma tecnología al sector de los videojuegos, y en esa parte pues que el que está usando Windows para jugar al Fortnite o a cualquier juego online con sus amigos, sobre todo el chaval joven, pues cuando está jugando normalmente tiene un alias que no es su nombre, tiene un avatar que no es su foto, pero usa su voz. Entonces tú puedes meterle un efecto de audio a través de su tecnología para cambiar la voz. Pusieron 4 voces gratis y 30 voces de pago. Y las voces gratis las rotaban, entonces uno se adaptaba a una voz, la empezaba a utilizar, le gustaba y acababa pagando. Y el caso de uso aquí es que pagas todos los meses, 4, 3, 6 euros, lo que sea, pero todos los meses pagan. Ahora tienen tropecientos mil usuarios. Ha ido al binario 1, ¿no? Han ido al binario 1, y entonces un negocio que en enero de este año estábamos en el preconcurso y estábamos al borde del cierre, está facturando más de 100.000 euros al mes, con un EBITDA que no te lo quiero ni decir porque son 7 trabajadores en la empresa, y es uno de nuestros grandes casos de éxito. Entonces, tú dices... A eso es a lo que me refiero, ese punto de que dices... Inspiración. Esto es inspiración, esto es creatividad, Yo creo que esto es ¿qué constancia, disciplina, proceso, trabajo, o sea, llámale de cualquiera de esas palabras. Pero esta idea le llega una semana después Sí. y ya es tarde. Sí, seguramente si le llega una semana después ya sería tarde porque la empresa estaría cerrada. Pero la realidad es que yo creo que aunque llegase una semana después, dejaría de ser tarde también, porque creo que lo sacas otra vez del cajón, le metes el dinero y lo intentas probar. Pienso que esto es, de verdad, pienso que es trabajo, disciplina, proceso. O sea, pienso que de verdad, como tú decías antes, se puede profesionalizar el emprendimiento y por tanto industrializar la forma en la que emprendes. Y pienso que el buen emprendedor va a seguir persiguiendo esto hasta que encuentre el camino. En nuestro portfolio, aquí habéis entrevistado a Paco Jimeno, que es el CEO, a Paco Tormo, que es el CEO de Singularu. Paco durante 1 año y medio intentó
5 caminos diferentes hasta llegar a lo que es Singular hoy. Seguramente os contó 2 o 3, pero llegó 5 o 6, porque yo los viví todos y no sabíamos si íbamos a contar el modelo, y al final luego incluso le metió la siguiente derivada con el retail y algunas derivadas más que vienen ahora que todavía no habrá contado porque son estrategias de la empresa, pero el negocio se va a hacer muy potente y lo ha ido construyendo poco a poco y con esa inspiración que te llega cuando te llega, no lo sabes. Nosotros en Demium incubamos startups, pero la línea de negocio que más facturación nos está trayendo es una línea de negocio que empezamos a montar hace un año, que se nos ocurrió hace un año, se le ocurrió a uno de mis socios hace un año y medio, y que es la parte de Demium Academy, que es que vendemos formación en cada una de las incubadoras que tenemos a personas que no son emprendedores o que no se atreven a emprender, pero que están dispuestos a pagar por formarse en emprendimiento, en creación de negocios digitales y todo. Entonces, el día que nos llegó esto fue diferencial en nuestro modelo de negocio, porque hicimos sostenible la estructura, gracias a eso nos hicimos no dependientes de levantar capital, gracias a eso la velocidad en la que podemos montar Demium, ya no en Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, que es donde estamos ahora, sino en Londres, que montamos en noviembre de este año, en Lisboa, Milán, en Ucrania o en Minsk, en Bielorrusia, que lo vamos a montar el año que viene, lo vamos a montar mucho más rápido. Entonces, creo que es trabajo y constancia lo que determina que esa inspiración acabe apareciendo. Dentro de todo esto se ha hablado muchas veces de la importancia de la tecnología y se ha asociado la palabra startup a empresas puramente tecnológicas, pero cada vez veo que es menos cierto. Cada vez veo que esta profesionalización del proceso de emprendimiento y de desarrollo de empresas, obviamente la tecnología es importante y estamos en un mundo en el que la tecnología es vital para todo lo que hacemos, pero es aplicable a cualquier negocio y es aplicable a cualquier estructura empresarial, ¿no? ¿Sabes cuál es el caso de éxito de startup, porque considero que es startup, que más me gusta del 2018, de una venta que se ha hecho hace, no sé, 2, 3, 4 meses? Goico Grill. Goico Grill se ha vendido por 160 millones de euros. Y es una cadena de 5 hamburgueserías. años, 4 años y medio, 5 años, un tío la montó desde cero. Sin financiación, pusieron ellos el dinero que tenían, financiación bancaria después y les hicieron funcionar. O sea, rompiendo todos los esquemas de lo que sería una startup tecnológica. O sea, Goico tiene bastante tecnología, o sea, si tú ves los procesos que tienen, a mí me flipa, me encanta ir a comer a Goico solo por ver cómo funcionan. Sí, pero asociamos muchas veces startup a aplicación y negocio molón. Y no es así. Y no es así, tío. O sea, yo creo que oportunidades hay un montón en sitios distintos para innovar y para crear este negocio. Yo suelo ser bastante contrarian hacia donde va la gente o el modelo. Te pongo un ejemplo. Cuando todo el mundo se metió a montar aceleradoras de startups o los venture builders que te contaba antes, nosotros decidimos tirar hacia un lado radicalmente distinto, que era este Pre-Team, Pre-Idea Accelerator, ¿no? Es decir, focalizarnos en emprendedores individuales porque creíamos que ahí es donde podíamos generar un nuevo líder de categoría, o sea, un nuevo modelo que nadie hubiese creado y que a nivel mundial acabásemos siendo los líderes de esa categoría. Años después empiezan a surgir modelos que hacen exactamente lo mismo en España y fuera de España, en nuestro modelo, creando eventos para montar equipos desde cero, el ensamblaje de las personas, luego con la idea. Ese modelo se está empezando a hacer en muchos países después de que Demium lo empezásemos a hacer. Y yo soy muy contrario también en que cuando todo el mundo se metía en puro tech, en todo tiene que ser súper innovador, molón, mobile, mínimos costes posibles, nada de CAPEX, nada de ubicaciones físicas, etc. Nos metimos en modelos y son los que más nos han diferenciado. Singularu es una empresa que ha montado tiendas físicas por ahora en Valencia y monta ahora 2 en Madrid y va a montar 90 en los próximos años de puntos físicos de venta de joyas, retail. Quidum está montando, o sea, a Quidum la publicidad que mejor le funciona son autobuses, MUPIs y publicidad totalmente offline, y ahora está montando puntos físicos. Ha montado uno primero en Valencia, monta ahora el segundo y va a empezar a montar puntos en toda España. Citybox, que es una de nuestras principales compañías, tiene hierro, taquillas físicas que monta en distintas ubicaciones. Citybox es una empresa, está feo que lo diga, pero que pasó por los procesos de selección del resto de aceleradoras que había en Valencia y no la cogieron. Y es una de nuestras mejores empresas del portfolio. Y estoy muy contento de decir que nos metimos en algo en lo que nadie se quería meter. Y me acuerdo que dijeron, estáis locos, ¿cómo os metéis en algo que tiene taquillas físicas y que hay que instalarlos? Meteos en algo que sea súper escalable, digital y lo más online posible. Y nosotros intentamos ir hacia un lado un poquito diferente y nos ha salido bien. Es que de esto hemos hablado algunas veces, la escalabilidad no está reñida con lo físico. Absolutamente. Primero, la escalabilidad yo creo que es un grado. Es decir, aquí sí que jugar a ser excesivamente binario creo que es un problema. Es decir, que la escalabilidad es 0 o 1, yo creo que no es así. Es decir, no, te he contado VoiceMod, que es un modelo de los más escalables que tenemos. Singularu estará en el medio de la escalabilidad, Quidum estará un poquito menos escalabilidad todavía, Citybox, como te digo, por la parte de las ubicaciones físicas, las taquillas, la parte del hierro es menos escalable. Entonces yo creo que la escalabilidad es un grado y que no hay que centrarse solamente en los que sean 100% escalables, solo en los puramente tecnológicos, sino que yo creo que hay muchas opciones. ¿Tú crees que el mercado diferencia entre lo que la startup o la empresa que es escalable y la que es invertible?
Yo creo, o sea, no creo que haya empresas o escalables o invertibles, creo que la escalabilidad es uno de los factores de la invertibilidad. Yo creo que lo que tenemos que dedicarnos los inversores, sean fondos, seamos incubadoras, o sea cualquier player que invierta en un proyecto, es en buscar la invertibilidad. Y dentro de que ese proyecto sea invertible, la escalabilidad es un componente fundamental, ¿eh? Es decir, yo no te voy a decir, tampoco quiero que parezca que digo hay que meterse en empresas que no escalan, no. Hay que hacer cosas que acaben escalando, que tengan un cierto grado de escalabilidad. Pero donde tienes que focalizarte, si tú quieres invertir, es que sea invertible. Como emprendedor, creo que tienes que ponerte, empatizar en el lugar del inversor y hacer que tu negocio sea invertible si vas a querer ir a buscar pasta suya, porque como construyes un negocio no invertible, vas a tener todas las puertas cerradas. Hay emprendedores que me dicen, es que he dedicado un montón de tiempo a buscar inversión y no lo he conseguido, pero te has planteado las razones que el inversor te escribe para no hacerla y las has cambiado, porque eso es un feedback necesario. O sea, tienes que hacer tanto investor discovery como customer discovery. Es decir, tú puedes hacer mucho customer discovery, mucho descubrimiento del cliente y mucha validación de tu modelo de negocio que el Lean Startup nos ha enseñado a muerte, pero si no haces un investor discovery y no entiendes lo que realmente los inversores quieren invertir, estás perdido. Te pongo un ejemplo. En el sector food delivery, Glovo se ha llevado toda la pasta de España. Claro, si mañana un negocio monta sin apenas diferenciación cualquier modelo de negocio basado en food, en delivery de food, convencional y generalista, todo el dinero lo tiene o Glovo en España o Deliveroo en UK, o Delivery Hero en el norte de Europa. Y la idea de Glovo no empezó por ahí. Y la idea de Glovo no empezó por ahí, aunque el 90%, 80, 90, no sé, la han publicado hace poco, de los productos son delivery de comida. Pero, quiero decir, tienes que aprender a diferenciarte para que el inversor te vea tu empresa realmente atractiva. ¿Tú crees que está más relacionado, lo decimos siempre y se oye mucho, con la invertibilidad? ¿Está más relacionada con la escalabilidad o con el componente equipo humano que está en el propio proyecto? Yo creo que con la escalabilidad. O sea, es decir, bueno, creo que una sin la otra no tiene sentido, una vez más, pero creo que la invertibilidad de un negocio, o sea, es decir, si ese negocio es invertible o no per se, es decir, si pasas a la siguiente fase de análisis de un fondo o de un business angel, tiene que ver con si eres escalable o no eres escalable. Un negocio cero escalable seguramente no será invertible por un fondo, pero por otro lado, en las siguientes fases en lo que se van a fijar es en el equipo humano que hay detrás. Yo te voy a contar el caso mío concreto, es Demium, muy poca gente lo sabe, pero nosotros nos consideramos una startup, es decir, somos una startup. Nuestro modelo de negocio es incubar startups, pero yo lo monté con 23 años, con un modelo que he buscado que sea lo más escalable posible y por tanto para nosotros lo hemos conceptualizado siempre como una startup. Es verdad que nuestro producto son startups, pero podrían haber sido tornillos. Hemos industrializado el proceso de creación de un concepto concreto que son las startups. Pero nos hemos tenido que financiar, hemos tenido rondas de inversión. Como te he dicho, empezamos con 30.000 euros al principio, 5 que le pedí yo adicionales al banco y 20 que nos puso un business angel y el otro fundador y tal. Pero aparte de esos 30.000, hemos ido levantando distintas rondas de inversión. En cada una de esas rondas, a día de hoy llevamos 2,5 millones, estamos cerrando ahora otra ronda. Y esperamos levantar bastantes millones en los próximos años, hemos tenido que encontrar nuestra escalabilidad. Yo me he cansado de reunirme con inversores que nos decían, joder, es que el equipo sois muy bueno, nos gustáis mucho, pero tu modelo no es escalable. Y yo no invierto en fondos. Pero has encontrado la manera de hacerlo escalable. He encontrado la manera de hacerlo escalable. Como te he dicho, un día nos inspiramos con la parte de Academy, la parte de la formación, un día nos inspiramos con ciertas claves de nuestro modelo de negocio, hemos escalado porque hemos replicado en 5 ciudades, de las cuales 2 yo tardé en ir un par de meses a conocer las incubadoras allí, por tanto se montaron sin que yo estuviese en la incubadora, lo montó el resto del equipo de una manera industrializada. Primero industrializamos el proceso de creación de una empresa, luego industrializamos el proceso de organización, de creación de nuestros eventos para captar el talento, luego industrializamos el proceso de creación de una incubadora, ahora estamos en un punto en el que estamos industrializando la parte de las desinversiones. Claro, si yo industrializo todas las partes del proceso... Y estás industrializando el proceso de formación. El proceso de formación, que es una parte crítica también dentro de nuestro programa de incubación y que encima lo vendemos a terceros. Justo ahora hemos empezado con formación híbrida, donde la mayor parte es presencial y una parte pequeñita online, y ahora nos vamos a meter en el 100% online, que es donde creemos que hay un ángulo muy, muy fuerte. Entonces, industrializando cada parte y dotando de ciertas economías de escala todo nuestro proceso, empieza a producirse la curva, el palo de hockey, ¿no? La curva con esa tendencia un poquito exponencial, ya no tan lineal, y que por tanto hace que seamos atractivos para los fondos. Yo tengo como objetivo, y casi se me ha metido entre ceja y ceja, o a mí y a nuestros socios, que nos acaba invirtiendo un fondo de Venture Capital de los muy grandes de Europa, y por tanto es mi objetivo. Estoy yendo a reunirme con todos ellos a Londres, me voy a vivir a Londres de hecho el 15 de octubre, y a partir de ahí yo quiero que me acaben viendo como un modelo escalable. Y con todo esto que estamos hablando, ¿crees que la formación reglada, actual, universitaria,
escuelas de negocios. ¿Estamos preparados para todo esto? Es decir, estás hablando de algo que va a tal velocidad y con conceptos tan de pruebo, experimento y aplico, que entonces tiene sentido todo lo que se aprende en ADE, todo lo que se aprende en dirección de marketing. ¿Qué hacemos con esto? Soy muy crítico aquí, ¿eh? O sea, es decir, aquí es una persona que dejó ir a clase en la universidad en el primer cuatrimestre de la carrera prácticamente, porque ya te digo, me puse a trabajar a los 18, a emprender a los 20, me fui a Valencia a los 23 y yo estaba estudiando 2 carreras, por tanto tuve que dejar de ir a clase. Al final saqué una de ellas y la otra casi la terminé, pero soy muy contrario a la formación. Yo me he encontrado en mis clases de ADE, cuando estudiaba en la universidad, profesores que no habían montado una empresa en su vida. Me he encontrado compañeros en la carrera de ADE, hablo de clases de 200 personas en la universidad pública, en el que cuando preguntaban quién de vosotros quiere ser funcionario, el 60% de la gente levantaba la mano. Cuando preguntaban quién de vosotros quiere emprender al terminar la carrera, apenas de los 200 había 5 o 6 personas que levantaban la mano, y cuando preguntaban quién está montando una empresa durante la carrera me quedaba el único, con toda la vergüenza delante de todo el mundo de quedarte solo con la mano levantada. Entonces pienso que la universidad, perdón por la expresión, nos hace tontos, y creo que la formación reglada en este país, es decir, o la cultura que hay detrás de la formación que tenemos, nos aleja mucho de lo que a mí me gustaría que fuese este país como industria, como país más tecnológico y como un modelo... ¿Pero piensas que pasa solo en España o pasa en todos los países? Bueno, yo es que lo he vivido mucho en España, pienso que el modelo educativo, me gusta más el modelo educativo americano, y me hubiese encantado irme algún año a estudiar de intercambio allí, no tuve esa suerte y lo haré el día de mañana cuando me pueda permitir pagar una universidad allí, aunque sea estudiar un tiempo allí, para conocerlo y poder hablar con más propiedad. Pero yo conozco el modelo de aquí, pienso que nos educan, o sea, pienso que la formación que recibimos en las universidades está muy distanciada de lo que luego hay que hacer en los puestos de trabajo. Tú ves, sin ir más lejos, a los técnicos, a los informáticos que tienen que trabajar como programadores, y ninguno está preparado para programar, y sin embargo el chaval que a los 18 años no iba a clase en informática, a los 19 estaba empezando a trabajar como becario en una startup, a los 20 estaba trabajando ya en una startup, y a los 21 estaba montando su startup como CTO, ese tío que a los mismos 21 que el que acaba de terminar la carrera, o a los 22 que termina, está preparado 10 veces más para trabajar en cualquier puesto, para montar su empresa. Entonces dices, joder, las profesiones del futuro, las profesiones que tienen que ver con las startups, no digo con las empresas tradicionales, las profesiones que tienen que ver con la tecnología, la innovación, hacia dónde va el autoempleo, ¿nos está preparando la formación universitaria? ¿O nos prepara mucho más la formación dentro de una incubadora, la formación in-company dentro de las empresas, la formación digital de mucho más actualizada, los cursos híbridos donde la formación viene de emprendedores? Lo que pasa es que no podemos olvidar, yo tengo empresa y que tengo otros negocios y que he tenido otras empresas que han salido bien, que han salido mal. Está muy bien todos los conceptos de los que hablamos a nivel formativo, de creación de empresa, de creación de startup, desarrollo de modelos de negocio, pero luego obviamente hay una parte técnica, de administración, de dirección, de temas económicos, financieros, que esto tienes que estudiarlo. O sea, no estoy de acuerdo. No, es que yo estudio administración de empresas y la carrera no me ha enseñado nada de cómo administrar una empresa, pero absolutamente nada. Y como te contaba antes, soy bueno en números, siempre se me han dado bien los números, pero no soy bueno en finanzas. No, de hecho, una de mis carencias es que quiero estudiar un máster financiero. Estoy buscando algo que estudiar para... ¿Quieres estudiar? Quiero estudiar, pero como te digo, en algo de formación más alternativa, un curso de un fin de semana muy intensivo, de 3 fines de semana, algo que dé... O sea, la formación es necesaria, que conste que no estoy diciendo que aprender no sea necesario, que la formación no sea necesaria. Hablo de la formación reglada. O sea, el problema está en el sistema. El problema está en el sistema, el problema está en que el sistema no funciona. ¿Y tú crees que con todo esto que estamos haciendo...? Yo no he estudiado, no he aprendido nada de cómo gestionar una empresa en la carrera, y lo he aprendido todo montando empresas, cerrándolas, dándome leches... La práctica es obviamente lo importante. Y no necesitas saber, como gestor de una empresa, el que más de finanzas o de números, puedes rodearte de gente muy buena que se ha especializado en esas carreras. Entonces, lógicamente, carreras técnicas con un grado de especialización muy alto, pienso que un informático con la cabeza bien estructurada por haber estudiado ingeniería le viene muy bien, pero pienso que dedicamos demasiados años a estudiar una carrera en un sistema que no funciona. ¿Crees que con todo esto que se está haciendo... No, te iba a decir, ¿crees que con todo esto que se está haciendo y con todo esto que se está creando, este ecosistema, ¿tú crees que el ecosistema conseguirá entrar en las administraciones, reventar el sistema y cambiar el modelo formativo, el modelo educativo, para que todo esto tenga más sentido? Absolutamente. O sea, es decir, pienso, o sea, nosotros
Demium Academy, toda la parte de la escuela de negocio que hemos montado, es posiblemente donde más recursos estamos poniendo ahora mismo a crecer, y pretendemos, o sea, tenemos unas aspiraciones en nuestro plan de negocio de facturar muchísimo dinero con la formación, tanto online, presencial, crear productos muy diferentes. O sea, pienso que acabaremos haciendo la batalla a las universidades, escuelas de negocio, y pienso que este tipo de modelos que se crean alrededor de los ecosistemas innovadores y tecnológicos van a cambiar mucho sobre la formación. Eso nos va a acercar a cambiar las administraciones y, como te digo, el sistema, cómo acaba funcionando. Creo que si el sistema... Yo no soy de los que voy a esperar a que el sistema público cambie solo. Yo soy de los que creo que desde el ecosistema privado acabas cambiando y reventando lo público, como han hecho pues Cabify o Uber con el sistema ineficiente que teníamos de movilidad. Entonces, por tanto, Uber y Cabify se han saltado las normas al principio, han ido jugando por las barreras y ahora mismo ya nadie les puede quitar las licencias que tienen y, por tanto, hemos cambiado, hemos hecho eficiente un modelo que no era eficiente porque los taxistas eran lo menos eficiente que había en este mercado en términos de movilidad. Entonces, creo que va a pasar lo mismo con la formación. Los taxistas no, el entorno del mundo del taxi, ¿no? Bueno, yo soy un poco crítico con esto. Entonces, el gremio... Hay de todo, hay taxistas muy buenos. Lógicamente lo hay, si podemos ser muy políticamente correctos, pero quiero decir que lo que se ha generado alrededor de eso era un producto con una calidad muy ineficiente y un producto con una calidad muy poco customer-centric. Es decir, el cliente era lo menos importante dentro de esa industria. Oye, pues me encanta, estaría aquí 27 horas más, creo que es Javi, de las entrevistas más largas que hemos hecho, pero creo que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Si alguien ha llegado hasta aquí es que realmente le ha gustado lo que estábamos contando. Y creo que soy muy partidario de que una de las cosas que creo que todos nos debemos de poner como estandarte es reventar el sistema. Hay que reventar el sistema para mejorarlo. Pues nada, espero que podamos entre todos reventarlo. Mil millones de gracias. A ti, Javi, muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.